Bien, hermanos, decíamos que el tema de esta noche tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura. Para aquellos hermanos que nos escuchan por primera vez en esta noche, les comento, en Levítico capítulo 23 se encuentran detalladas todas las fiestas solemnes, que se dividen en tres grupos. ¿Sí? El primer grupo se llama las fiestas de la primavera, que se le llama justamente a lo que es la Pascua o los panes sin levadura, ¿sí? Donde incluye el Cordero Pascual el día 14, del día 15 al 21 del primer mes del año, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Y después del Shabbat, como dice la Escritura, después de la Pascua, después del primer Shabbat, se celebra la fiesta de las primicias. No voy a entrar en detalles simplemente por cuestión de tiempo. En el otoño, después del mes séptimo, el primer día del mes séptimo se llama la fiesta de las trompetas. El día 10 del mes séptimo se llama el día del perdón o el día de Yom Kippur. Y el día 15 del mes séptimo se celebra la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, ¿sí? Y me olvidaba la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, o 7 semanas, mejor dicho, después de la fiesta de las primicias. Esto lo digo así rapidito porque se nos va el tiempo, pero ustedes pueden leerlo con lujo de detalles. Y yo le invito a que ustedes lo hagan, que lo estudien en su culto personal, que estudien Levítico 23, ¿sí? Usted va a entender muchísimas cosas si estudia y profundiza Levítico 23. La Biblia tiene que caerse y abrirse sola en Levítico 23, porque ahí están en detalle todas las fiestas y la forma en que Yahweh se mueve en los tiempos que Yahweh se mueve. De hecho, hoy quiero dar otro ejemplo más. Ya hemos dado varios en estos programas que han pasado en que hemos hablado de la fiesta. De paso, si alguno no ha escuchado los programas anteriores, puede entrar a nuestra página de internet y allí puede buscar programas viejos, programas anteriores en nuestros videos. ¿Sí? Busque fiestas solemnes ahí en nuestra página inforon.com y van a aparecer un montón de programas donde hablamos de las fiestas solemnes. Y ya hemos dado muchos ejemplos de cómo Yahweh se ha movido siempre en el orden de las fiestas, en los tiempos de las fiestas, cumpliendo lo que las profecías o lo que esas mismas fiestas solemnes anunciaban proféticamente. Entonces, si nosotros entendemos bien y estudiamos en profundidad Levítico 23, se nos va a abrir delante de nuestros ojos un panorama oculto que lo ignorábamos, y van a cobrar sentido muchas partes de la Escritura que para nosotros eran insípidas, o que las leíamos y no entendíamos qué significaban. Sin embargo, a la luz de las fiestas, todo cambia. Y hoy yo quiero dar simplemente dos ejemplos de cómo la fiesta de los panes sin levadura seguía vigente entre los apóstoles, entre los discípulos, ¿sí? Y seguía vigente de la misma manera, con el mismo vigor, que en el antiguo Israel. Y bastante tiempo después de la muerte, resurrección y ascensión al cielo del Salvador, por lo menos un año después. Y un año y más todavía. En realidad yo no lo sé porque la Escritura no lo dice con detalle, pero sabemos que es más de un año después de la ascensión del Mesías. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la doctrina popular enseña que después de la muerte del Mesías, gran parte de las leyes del Antiguo Testamento quedaron sin vigor. Sin embargo, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, y en especial las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que tanto el apóstol Pablo como los apóstoles y aún los gentiles que se convertían, seguían guardando la Torá, los mandamientos y aún también las fiestas solemnes, como anuncios y profecías de cosas que todavía estaban por venir, como dice Colosenses capítulo 2. Entonces, primero vamos a leer Éxodo capítulo 12, vamos a ir a la raíz del asunto, porque esta fiesta conmemora uno de los acontecimientos más grandes del pueblo de Israel, que es la liberación de la esclavitud de Egipto. Y guarde esas palabras en su corazón, porque a medida que vayamos avanzando vamos a ver cómo todo cierra. Vemos en Éxodo capítulo 12, vamos a leer algunos pasajes simplemente de lo que significa la fiesta de la Pascua y panes sin levadura, ¿sí? A veces se lo llama la Pascua a todo el conjunto de las fiestas primaverales, y a veces se le llama la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y no es excluyente, no una cosa no anula a la otra. Vamos a leer en el versículo 7 en adelante. En los versículos anteriores, del 1 al 6, no los quiero leer por el tiempo, pero habla un poco acerca de
El día 10 separar un cordero, que ese cordero iba a ser sacrificado, el cordero de la Pascua, que debía ser comido de noche, ¿sí? Y que su sangre debía ser pintada en los dinteles y en los postes de las puertas para que el ángel, escuchen esto, hago algunos énfasis porque lo vamos a ver después, para que el ángel pasara esa noche, los liberara a ellos y no matara a sus hijos. De hecho, la fiesta de la Pascua, que significa pasar por alto, es porque el ángel de la muerte pasó por alto la casa de los hebreos y a los primogénitos de los hebreos que pintaron con la sangre los dinteles de su casa, pero no perdonó la vida de los primogénitos de los egipcios, y sobre todo el primogénito del faraón. Y esto encierra un gran mensaje que no voy a desarrollar ahora, pero simplemente lo menciono, me lo compartió el hermano Ariel. Para los egipcios, y aún para los hebreos que estaban en el cautiverio egipcio, el faraón era Dios. De hecho, en la cultura, en la religión egipcia, el faraón es Dios en la tierra, es Dios hecho hombre. Y solamente, esto es una parábola que estoy haciendo, no estoy hablando literalmente, solamente con la muerte del Hijo de Dios podía liberarse Israel. Solamente si moría el hijo del faraón podía ser libre. O sea, esto da para otro estudio, yo simplemente lo menciono nada más al pasar. En el versículo 7 dice, hablando acerca de este cordero, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que dejare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y escuchen esto, hermanos, presten atención. Ahora agudicen ahí la mente para retener algunos conceptos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahweh. Fíjense, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, vino un ángel, el ángel de la muerte, o el ángel destructor, a matar a los primogénitos de Egipto, y de esa manera este ángel iba a liberar a Israel de la cautividad, y ellos en esa noche, que iban a comer el cordero de Pascua, debían comerlo ceñidos sus lomos, con el calzado en sus pies, con el bordón en su mano y apresuradamente. Ténganlo en cuenta, hermanos, porque ahora vamos a leer algo similar que pasó en el Nuevo Testamento. Si saltamos algunos versículos, podemos pasar al versículo 15, que habla justamente de los panes sin levadura. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Presten atención porque acá viene otra parte importante. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Hermanos, esto quedó como un estatuto, como un precepto, aun cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, seguía en vigor, seguía en vigencia. Todo aquel que comía leudado, o sea, panes con levadura o cualquier otra cosa leudada, durante esos 7 días era cortado de Israel, era echado, era sacado de entre la congregación de Israel. Y esta es una de las cosas que a muchos a veces nos cuesta entender. Y a veces queremos comparar el Dios del Nuevo Testamento con el del Antiguo y decir uno era más severo que el otro. Sin embargo, hoy vamos a ver que la verdad es única, la verdad no cambia, no se altera, el Evangelio, como dice la Escritura, es eterno y no muda según las épocas, no cambia, no varía. Y vamos a ver que este mismo principio de aquel que coma levadura durante esos 7 días iba a ser cortado del pueblo, se aplica aún en la iglesia de los apóstoles del Nuevo Testamento. Dice, el versículo 16, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura,
desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Interesante esto, hermanos. A veces podemos decir que estas palabras se aplican solamente a los israelitas, sin embargo dice tanto extranjeros como israelitas, ¿sí? Como naturales. Serán cortados, dice, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Hermanos, aquí vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos leído hasta acá, y vamos a sacar algunas aplicaciones, y vamos a ver cómo esto se cumple también en el Nuevo Testamento. Primero, en ese mismo día, dice Yahweh, iba a sacar a Israel de la esclavitud. Israel estaba esclavo y en ese mismo día lo iba a sacar. Y durante esa semana, aquel que comiera el leudado iba a ser cortado de su pueblo. Otro punto importante, lo iban a comer, dice, apresuradamente, calzados sus pies, ceñidos sus lomos, con el bordón en su mano, y lo iban a hacer, dice, rápido, apresuradamente, ¿sí? Estos son detalles que yo menciono simplemente para que los recordemos, para lo próximo que vayamos a leer. ¿Sí? Estos son algunos de los textos más importantes que quiero que retengamos. Pero otro pasaje que se encuentra en Éxodo 12, que también es importante considerar, versículo 23, dice así: porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Eso es lo que significa la palabra pesaj, ¿sí? Pasar por alto. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Así que, hermanos, acá tenemos un principio, una base, un puntapié, para iniciar a entender qué significa la fiesta de los panes sin levadura, qué significa la Pascua, y cómo esto sigue en vigor para nosotros hoy en día. La Pascua significa en primera instancia, hermanos, liberación. La liberación de la esclavitud de Egipto, la liberación de nuestros pecados cuando Yahshua el Mesías murió, también en aquella Pascua hace más de 2000 años. Fue en la fiesta de Pascua cuando Él nos libró a nosotros de los pecados. Y ha de ser también en la fiesta de la Pascua cuando Yahweh, con mano poderosa, nos libere en el día final, en el tiempo de angustia que está próximo a venir sobre la tierra. Un tiempo de angustia, según dice Daniel capítulo 12, como nunca hubo antes y nunca habrá. Un tiempo de angustia que ha de venir sobre los hijos de Elohim, como describe justamente Apocalipsis capítulo 12, cuando habla acerca de la mujer o la descendencia de la mujer y el dragón, ¿sí? Este es otro tema. Vamos a otro pasaje de la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 12, que nos habla un poco de la aplicación espiritual que tiene el tema de la levadura y qué significa para nosotros también hoy en día, aparte de la levadura material. Durante esta semana, muchos de nosotros, los hermanos que nos congregamos, hemos practicado este rito de quitar de nuestras casas la levadura. Panes, lo que fuera que hubiere, leudado, lo hemos sacado de nuestra casa y hemos comido durante esta semana solamente panes sin levadura, ¿sí? Hemos experimentado esto, pero al mismo tiempo, si hacemos esto y no hacemos lo demás, que es la aplicación espiritual, o es la aplicación en el sentido del pecado, ¿sí? Si no hacemos esto otro, no tiene sentido. Y vamos a leer lo que dice el Salvador sobre esto. Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 12. Dice así la Sagrada Escritura: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yahshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Yahshua les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5000 hombres, y cuántas cestas recogisteis?
ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina, ¿sí? La falsa doctrina, la falsa enseñanza, la mentira, el error, el engaño que Satanás ha sembrado en la religión. Nosotros tenemos que salir de la levadura de los fariseos, de las órdenes religiosas, como decía un siervo que ya falleció, que ya descansa en Yayúa, Alberto Rivera, hablaba de las órdenes religiosas. Cómo el ser humano inventa órdenes religiosas. Saduceos y fariseos son órdenes inventadas por hombres que no existían en tiempo de Abraham, en tiempo de Moisés, en tiempo de los profetas, pero existían en tiempo del Mesías. Eran saduceos, fariseos y quién sabe cuántas otras cantidades de órdenes que habían leudado, que habían corrompido, que se había hinchado la masa de la verdadera doctrina con esa corrupción, se había contaminado. Y ahora Yahshua le dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Nosotros tenemos que librar nuestra vida de la falsa enseñanza y del error. Y la levadura, mis hermanos, representa también el pecado. Y tenemos que abandonar también cualquier rencilla, cualquier pelea, cualquier enojo. De hecho, los discípulos, cuando iban a comer la cena de Pascua, y Yahshua estaba frente a ellos, estaba toda la mesa dispuesta, los panes, estaba el vino, estaban las hierbas amargas y todas las comidas típicas, todo estaba dispuesto. Sin embargo, entre los discípulos había rencores y no estaban preparados para comer esa cena, porque todavía había en sus corazones la levadura de la superioridad o de querer ser el mayor. Entonces Yahshua tomó una toalla, tomó un lebrillo, un balde con agua, y empezó uno por uno a lavar los pies de los discípulos. Y los lavó de aquella levadura o de aquella contaminación que no les permitía celebrar la fiesta solemne. Así que, hermanos, nosotros tenemos que librar nuestros corazones de las falsas enseñanzas y del pecado que no nos deja sinceramente acercarnos a Yahweh. Pidámosle con corazón sincero, pidámosle nosotros que Él nos limpie, que Él nos saque todas estas cosas. Vamos al primer hecho puntual y concreto, que es un reflejo de lo que es, de lo que hemos visto en Éxodo capítulo 12. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, también capítulo 12, y vamos a ver un episodio. Vamos a notar algunas similitudes, y vamos a ver que no es casualidad, que Yahweh se maneja en sus tiempos, que Él hace las cosas con un propósito puntual. Vamos a Hechos capítulo 12, hay algunas cosas interesantes que quiero mencionar. En el capítulo 11, en el versículo 27 en adelante, menciona algo muy interesante, que muy pocas veces es considerado, ¿no? Pero sin embargo vamos a leerlo porque está interesante. En el versículo 27 en adelante dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Para qué leo esto, hermanos? Simplemente quiero destacar que habían ciertos hermanos que eran profetas, que vinieron a Jerusalén, y este hermano Ágabo, que no escribió ningún libro de la Biblia, que ni siquiera conocemos las cosas que Dios le ha revelado más que esta hambruna que iba a venir, y cómo reconocieron los discípulos en este hermano el don de la profecía. Y no es fácil, hermanos, no va a ser fácil para nosotros tampoco, porque Yahweh dice y promete en su palabra que el pueblo de Elohim va a tener como característica fundamental el don profético en su medio. Y yo, sinceramente, no me atrevo a discernir cuando una persona habla de parte de Yahweh y cuando no. Cuando las personas me cuentan sus sueños, me cuentan
¿Y por qué no nos atrevemos a discernir? ¿Por qué nos cuesta darnos cuenta cuando algo es verdadero o no? Acá los discípulos reconocieron esa voz y hicieron caso y fueron a ayudar a los hermanos que estaban en Judea. Pero ¿por qué a nosotros nos cuesta? Porque todavía no distinguimos bien las palabras del Maestro. Porque todavía no nos damos cuenta cuando su palabra, cuando Él habla por medio de una persona, ¿sí? Es interesante, cuando nosotros estamos habituados a un escritor, supóngase que usted lee siempre los artículos de una persona, por ahí lee un fragmento o una cita, y por la forma en que está escrito, usted se da cuenta de parte de quién viene. Ya lo conoce ese escritor. Si nosotros todavía no conocemos bien las palabras del Maestro, Yeshua dice bien claro, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No vamos a reconocer cuando Yeshua, porque se llama así, la Escritura lo llama así al don profético, el testimonio de Yeshua hable a través de una persona. No lo vamos a reconocer y lo vamos a rechazar por el orgullo, simplemente por eso. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que aprender a reconocer la voz del Maestro para saber cuando Él nos hable por medio de una persona, porque en los tiempos finales la Escritura dice que va a levantar profeta en medio del pueblo de Elohim. Este es un detalle simplemente para meditarlo, pero vamos al hecho concreto. En el versículo 1 del capítulo 12 dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos, para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Hermanos, eran los días de los panes sin levadura. No fue clavado en la cruz, no fue abolido, no fue desechado, eran los días de los panes sin levadura. Y el pueblo de Elohim estaba sufriendo persecución. De la misma manera que Faraón se regocijaba en el sufrimiento, que Faraón se regocijaba en el sufrimiento de Israel, Herodes se regocijaba en el sufrimiento de aquellos que estaban proclamando que el Mesías había venido y muerto para salvación y redención de Israel. Y en el versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Cuando dice se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, significa que lo iba a entregar para que lo maten. No sacarlo simplemente para liberarlo. No, lo iba a sacar para que lo maten porque ya había visto que había producido un buen efecto en los líderes religiosos el martirio de Jacobo. Y después de la Pascua él quería liberar. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Elohim por él. Hacía oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, sacar para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Era una noche, hermanos. Yo casi me atrevería a decir que era la noche del día 14, ya entrando el día 15, el mismo momento en que Israel salió de Egipto. Dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel de Yahweh. Un ángel de Yahweh de la misma manera que en el antiguo Israel fue librado por un ángel, ¿sí? Y dice, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, deprisa. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Cómo tenía que comer la Pascua el pueblo de Israel? Ceñido, con el calzado en sus pies, y apresuradamente, y con el bordón en su mano. Hermanos, nada es por casualidad. Todo está escrito de antemano, y Yahweh se mueve en sus tiempos. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que venía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que Yahweh ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todos los que el pueblo
y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban durmiendo y orando, reunidos, y orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, el milagro de la liberación por medio de un ángel en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la Pascua, donde apresuradamente salió Pedro, ceñido sus lomos, con el calzado en sus pies y envuelto en su manto. Hermanos, la palabra del Eterno a través de los siglos vuelve a confirmar de que Él no cambia, de que Él es uno y su palabra es verdadera. Hermanos, yo se lo dije a los chicos cuando estábamos reunidos, directamente cuando estábamos justamente charlando sobre cómo podía ser que en una parte decía una cosa y en otra, yo le decía, hermanos, si Yahweh cambia, si su palabra se contradice, si en una parte de la Escritura me muestra una cosa y en otra me muestra algo diferente, entonces yo no creo que la Biblia sea inspirada por Yahweh. Hay algunas coincidencias, pero no todo cierra. Hermanos, la Escritura nos va a mostrar cada día, si nosotros le permitimos al Eterno, si nosotros le buscamos de todo corazón, nos va a mostrar no solamente que todo cierra, sino que hay poder en la Escritura para renovar, cambiar nuestras vidas y para convertir también a los demás. Y podemos ser utilizados como instrumentos para llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Si le damos la oportunidad a Yahweh, Él nos va a mostrar que su palabra es viva y eficaz. Y nos va a dar a nosotros mismos, sin intermediarios. Justamente hablaba con unos hermanos a través de internet, que el propósito del programa de radio, el propósito de la página de internet, no es mostrar la verdad absoluta, no, para nada. El propósito es sembrar la inquietud para que usted por sí mismo reciba la verdad absoluta de parte de Yahweh a través de su Hijo Yahshua, en su palabra, directamente. Tenemos que tener cada uno por nosotros mismos nuestra experiencia. Yo aquí he compartido muchas veces cosas que he escuchado de otros, pero he decidido buscar mi propia experiencia con Yahweh y ver con mis ojos de que su palabra es verdadera, que justos y verdaderos, como dice la Escritura en el cántico de Moisés y el Cordero, justos y verdaderos son todos tus caminos. Y está en nuestro poder, en nuestra voluntad, poder hacerlo o no cada día de mañana buscando en su palabra. El otro pasaje que quiero compartir, que tiene que ver con los panes sin levadura, que se cumple de la misma manera en el Nuevo Testamento, se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, donde el apóstol Pablo manda una amonestación a los corintios, ¿sí? Y era la fiesta de los panes sin levadura. Y los corintios estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. O por lo menos eso trataban de hacer, y Pablo los amonesta. Fíjense de qué manera. Lo hemos leído ya este pasaje, pero es interesante compararlo con lo que leímos en Éxodo capítulo 12. En Éxodo 12 leímos que si una persona comía leudado durante la fiesta de los panes sin levadura, debía ser cortada del pueblo. Y tomando las palabras del Salvador y comparando que la levadura no solamente es la levadura que está con la que hacemos el pan, sino también la corrupción, el pecado, vamos a tener eso en mente para leer los pasajes que siguen. En el capítulo 5 de 1 Corintios, en el versículo 1, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hermanos, levadura, pecado. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué decía la Escritura en Éxodo 12? Si alguno come leudado durante esos 7 días, será
cortado de su pueblo, tiene que ser sacado. Y dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Adón Yahshua, el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Adón Yahshua el Mesías, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Yahshua el Mesías, o nuestro Adón Yahshua. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yahshua o el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Una cosa importante, hermanos. Hay varios movimientos mesiánicos o de raíces hebreas que hasta el día de hoy sacrifican el cordero en la Pascua. Pero el apóstol Shaul nos dice, nuestra Pascua ya fue sacrificada, que es el Mesías. La Escritura dice bien claro, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y la sangre ya fue derramada, mis hermanos, como dice la Escritura. Entonces, esto es importante. Celebramos la fiesta de Pascua, comemos los panes sin levadura, compartimos el pan y el vino que representa su cuerpo y su sangre, pero no sacrificamos un animal, ¿sí? Porque la Escritura dice en Daniel capítulo 9 que Yahshua el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿sí? Versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta. ¿Cómo dice Pablo? Celebremos la fiesta, ¿sí? No es alegórico, esto es literal. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué dice Pablo? Cuando dice no os juntéis con los fornicarios, o con los idólatras, o con los avaros, no dice con los del mundo. Las personas del mundo tienen que conocer, y nosotros, si tenemos ocasión de compartir, la vamos a compartir. Está hablando de aquellos que, diciendo ser creyentes, practican estas cosas. Fíjense lo que dice en el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y escuchen esto, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando la Escritura dice quitad la levadura, también dice la Escritura, quitad a ese perverso de entre vosotros. Si alguno come levadura, decía Éxodo capítulo 12, dice que tiene que ser quitado del pueblo. Y entre los apóstoles, entre los discípulos, por así llamarlo, entre la iglesia cristiana, ¿sí?, del Nuevo Testamento, pasaba exactamente lo mismo, porque Dios no cambia. Porque Yahweh es uno, una su palabra, sus mandamientos, preceptos y estatutos son santos, justos y buenos, y su palabra permanece para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Eterno es para siempre. Así que nosotros tenemos la oportunidad todavía de celebrar cada una de estas fiestas, aprender sus enseñanzas, sacar el provecho espiritual para nuestra vida, y experimentar exactamente lo que Yahweh quería que el pueblo de Israel experimentara. Nosotros, voy a contar cortito porque ya no estamos yendo. La semana pasada tuvimos la oportunidad no solamente de comer el pan sin levadura en la cena de Pesaj, de Pascua, tomamos el jugo de uva, dulcísimo, ¿sí?, de uvas naturales, exprimido ahí recientemente, el jugo de uva, y tuvimos la oportunidad también, de hacer el lavamiento de los pies, que fue lo que Yahshua hizo con su discípulo, y le dijo a su discípulo que hagan eso, que recuerden eso, que hagan eso los unos a los otros, lavarse los pies. Si yo, el maestro, dice, o el Adón, hago esto con ustedes, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Así que tuvimos la oportunidad y la experiencia de compartir esto, y les invitamos también a cada uno de ustedes que puedan participar de cada una de estas fiestas, recordando y anunciando el Evangelio, tanto las enseñanzas del pasado como las profecías que todavía faltan cumplirse. Ahora está terminando la fiesta de los panes sin levadura,
pero queda todavía dentro de poco tiempo, dentro de un par de meses, la fiesta de Pentecostés. Así que vamos a estar hablando también de la fiesta de Pentecostés próximamente para que ustedes puedan celebrarlo también en sus cultos personales y si tienen una congregación que lo puedan hacer